La mañana soleada se extendía por nuestro jardín trasero en las afueras de Sevilla, derramando luz sobre las mesas que había vestido con manteles de cuadros y racimos de globos. La barbacoa esperaba a un lado. La tarta guardada en su caja y las sillas plegables alineadas bajo la sombra. Había pasado toda la semana asegurándome de que todo pareciera natural. Aunque nada lo era en realidad. Lucía correteaba por el césped. Su risa tan luminosa como las serpentinas que había colgado entre los postes de la valla. Llevaba la corona de cumpleaños que se había empeñado en ponerse. Una de papel barato de la tienda de todo a 100 que, no sé cómo, la convertía en reina de su propio reino. Corrió hacia mí tirándome de la manga con esa urgencia que solo tiene una niña de 8 años. «Mamá», preguntó sin aliento. «¿Crees que a la abuela Carmen le va a gustar mi bicicleta?» Dudé. El aire pareció quedarse quieto un segundo. Su carita abierta y brillante merecía solo palabras de ánimo. No la sombra que arrastraba aquella pregunta. Le aparté el pelo con ternura y sonreí. «¿Cariño?» «No importa si a ella le gusta», le dije suavemente. «Lo importante es cuánto la quieres tú. Y la quieres mucho. ¿Verdad?» Su sonrisa se ensanchó y asintió con tanta fuerza que me hizo reír. Aún así, la pregunta se me quedó clavada como una piedrecita en el zapato. Porque cuando Lucía decía abuela, se refería a mi suegra, Carmen. Toda familia tiene su oveja negra, dice el refrán. La mía venía envuelta en perlas y juicios afilados. Al mediodía ya habían llegado los vecinos y los amigos de la parroquia, trayendo fuentes de tapas y bolsas de regalos. Las risas de los niños corriendo por el césped se mezclaban con el murmullo de los adultos poniéndose al día del trabajo, del tiempo y de todo lo demás. Yo estaba junto a las puertas del patio, observando cómo todo cobraba vida y repitiéndome, este día tiene que ser solo para Lucía. Se merece un recuerdo perfecto, sin que los viejos juegos de siempre lo empañen. Entonces llegó ella. Carmen no entró. Ocupó el espacio. Llevaba una chaqueta entallada aunque el día apretaba calor. Y sus joyas brillaban bajo el sol andaluz. Su voz se oyó antes de que se le viera la cara. «Vaya. ¡Qué éxito de fiesta!», declaró abriendo los brazos como si ella misma hubiera convocado a todo el barrio. «Claro. A todo el mundo le encanta una buena reunión familiar cuando es la nuestra», dijo nuestra. Pero ni una sola vez miró hacia mí. La gente se giró hacia ella como si fuera el centro magnético del jardín. Y sentí aquel pellizco conocido en el pecho. Años viéndola robarse toda la luz me habían enseñado a esperarlo. Pero el dolor seguía siendo el mismo. Forcé una sonrisa serena y la saludé. Ella pasó de largo besando mejillas y estrechando manos. Ya en pleno modo espectáculo. Llegó al corrillo de mujeres junto a la mesa y yo me acerqué con platos. Justo a tiempo de oírla decir: «Esta es Selena». Ella solo se encargó de los aperitivos. Las palabras quedaron flotando. Más cortantes de lo que cualquiera tenía derecho a decir. Solo aperitivos. Yo había estado hasta las tantas colgando decoraciones, horneando magdalenas, organizando juegos y preparando bolsitas para cada niño. Se me cerró la garganta. Pero mantuve la sonrisa. Una de las vecinas me miró, quizá avergonzada por el desplante, y dijo con cariño: «Está precioso todo. De verdad. Ha quedado maravilloso». «Gracias», respondí sosteniéndole la mirada un segundo. Ese pequeño reconocimiento valió más de lo que ella imaginaba. Pero Carmen no había terminado. Dio una palmadita en el brazo de la mujer y añadió con la barbilla bien alta: «Mi hijo ha trabajado tan duro para que todo esto sea posible. Se asegura de que su familia tenga lo que necesita». La indirecta era cristalina. Todo el mérito era de Eli. Por extensión. ¿De ella? La madre que lo había criado. No mío.
Dejé los platos con cuidado. Las manos firmes aunque por dentro me ardía el pecho. El silencio puede ser oro. Pensé. Pero a veces solo son cadenas oxidadas. Los niños chillaban jugando al pilla-pilla cerca de los columpios. Su alegría contrastando con la corriente subterránea que nadie nombraba. Vi a Lucía subirse a su bicicleta nueva. Pedaleando con los lazos ondeando en los manillares. Estaba tan orgullosa. Tan radiante. Que por un instante todo el ruido desapareció. Pero cuando levanté la vista, capté cómo Carmen miraba la bicicleta. No a Lucía. Solo la bicicleta. Sus ojos se clavaron allí. Afilados como vidrio. Y un escalofrío me recorrió pese al calor sevillano. Estaba repartiendo rodajas de sandía cuando su voz se elevó por encima del bullicio. Dirigida a un grupo de parientes junto a la mesa. Esa sí es una niña modesta, dijo señalando con la cabeza a su otra nieta. Martina. Que estaba sentada con las manos cruzadas. No como algunas que están ya demasiado consentidas. Se hizo un silencio incómodo. La gente se removió. Las miradas iban de la bicicleta de Lucía a mí y volvían a Carmen. ¿Mi hija? Ajena a todo. Seguía pedaleando en círculos con los lazos volando. Yo quería saltar y decirle que dejara de usar comparaciones como armas. Pero la sonrisa de Lucía me mantuvo callada. No iba a permitir que viera cómo le rompían la alegría. Dentro. Sin embargo, el pinchazo se clavaba hondo. La comparación es el ladrón de la alegría. Pensé. Y en nuestra familia la alegría nunca duraba mucho sin que alguien se la robara. Me giré a saludar a una vecina y forcé la voz tranquila. Gracias por venir. ¿Encontraste bien la casa? Pero el daño ya estaba hecho. Los que habían oído el comentario lo habían absorbido. Y yo también. Poco después Carmen volvió a subir la voz para que todo el grupo la oyera. Esta fiesta solo es posible gracias a mi hijo. Trabaja tan duro por su familia. El momento estaba calculado. Los invitados aplaudieron educadamente. Mi sonrisa se congeló. Ni una palabra sobre las noches que yo había cosido manteles. Los turnos extra para pagar las decoraciones. Las madrugadas horneando la tarta. Ni una. Solo su hijo. Una vecina amable se inclinó hacia mí y susurró. Está precioso. Se nota el cariño que has puesto. Gracias, suspiré. Agradecida por ese pequeño salvavidas. Pero Carmen lo oyó y cortó suave. Elena solo decora. El esfuerzo de verdad es pagar las facturas. Las palabras quemaron. El pecho se me encogió. Pero mantuve la cara serena. A nuestro alrededor las conversaciones titubearon y luego siguieron. Dentro. Mis pensamientos se endurecieron. Así que eso era todo. Solo decoración. Solo aperitivos. Invisible en mi propia casa. Invisible en el cumpleaños de mi hija. Ella quería verme pequeña. Sin voz. Mientras tanto Javier permanecía junto a la barbacoa. Observando sin decir nada. Su silencio ahondaba la herida. Si él no me defendía, ¿quién lo haría? Carmen paseaba por el jardín como reina inspeccionando su reino. Mirando mis serpentinas con desdén. Pellizcó una y la soltó como si le diera asco. Siempre hace lo mismo. ¿Verdad? Susurró una invitada cerca de mí. Sin saber que yo la oía. Forcé una sonrisa educada. De esas que dicen sí. Lo sé. ¿Pero qué voy a hacer? Lo que podía hacer era empezar a prometerme a mí misma que esto cambiaría. Mi silencio ya no era sumisión. Era la pausa antes de actuar. Ella olvidaba que yo tenía más que silencio. Olvidaba que sabía cuando las apariencias importan. Y en nuestro barrio de Sevilla.
Las apariencias lo son todo. La tarde avanzaba. Las sombras se alargaban. Los niños se reunieron para la tarta mientras los adultos seguían conversando con segundas intenciones. Volví a pillar a Carmen mirando la bicicleta de Lucía, aparcada orgullosamente junto a la valla. El metal brillaba. Los lazos aún vivos. Lucía estaba allí al lado. Manos en las caderas. Pecho hinchado. Explicándole a su prima Martina la campanilla nueva. Carmen tenía esa expresión fría. Calculadora. La misma que yo había visto cada vez que destrozaba cualquier pequeña alegría que yo intentaba construir. Sus labios se curvaron apenas. No era una sonrisa. Era la promesa de un final. Entonces se acercó a la mesa de regalos. Yo había comprado un regalo especial para Lucía, un diario y lápices de colores envueltos en papel con globos pastel. No era caro. Pero era pensado. Antes de que pudiera explicar nada. La voz de Carmen se elevó. Este es de mi parte, anunció dando un golpecito a la caja y sonriendo como reina repartiendo tesoros. Aplausos educados. Mi estómago se retorció. Aquel regalo era mío. Lo había elegido. Pagado y envuelto yo. Pero delante de todos lo reclamó como suyo sin pestañear. Una prima le dio las gracias calurosamente. ¡Qué detalle! Carmen. Siempre te acuerdas de los niños. Ella inclinó la cabeza. ¿Satisfecha? Por supuesto. Siempre pienso en los niños. El calor me subió por el cuello. Pero mantuve la cara quieta. Nadie me corrigió. Nadie me miró. Mis gestos. Mi esfuerzo. Incluso las pequeñas bondades robadas a plena luz. Más tarde. Mientras las velas se consumían y los niños gritaban con la boca llena de nata. Carmen atacó de nuevo. Levantó el tenedor con gesto dramático. En esta familia, dijo en voz alta. Los lujos para los niños se ganan. No se regalan. Las conversaciones se cortaron. Sus ojos se deslizaron hacia la bicicleta reluciente. El dardo era evidente. Criamos trabajadores. No consentidos. Un murmullo recorrió a los invitados. Lucía. Con nata rosa en la mejilla. Seguía ajena al hecho de que la estaban avergonzando. Yo me quedé helada. El cuchillo de la tarta todavía en la mano. 8 años y su bicicleta nueva era. ¿Para ella? Algo que había que castigar. Los recuerdos me invadieron. Años atrás en Nochebuena yo había traído mi primer plato hecho en casa, una tortilla de patatas de la receta de mi abuela. La gente alabó el sabor. Entonces Carmen dijo, «Ah. Esa es mía». Siempre triunfa. Nadie la corrigió. En Navidad yo había cosido calcetines para todos los niños, ella los repartió diciendo que los había comprado ella. Cada vez yo me callaba. Pero las mismas heridas repetidas acaban ahogando. Miré a Lucía. Sus ojos brillaban mientras susurraba un deseo a su prima. Esa era la razón por la que aguantaba. Pero ella estaba mirando. Y yo no iba a permitir que aprendiera el silencio de mí. El ambiente se volvió más pesado. Las conversaciones se acortaban. Hasta los niños parecían notar la tensión. 2 vecinas junto a la limonada susurraron. Siempre se adueña de todo. Nadie decía nada en voz alta. El peor dolor no es que te insulten. Es que te vean arder y aparten la mirada. Javier seguía junto a la barbacoa. Brazos cruzados. Mirada fija en las salchichas. Yo necesitaba que levantara la vista. Que dijera algo. Pero no lo hizo. Carmen aprovechó su silencio como un regalo. ¿Veis? Hasta él sabe cómo funciona esta familia. Un escalofrío recorrió al grupo. Su silencio no era neutral. Era una sentencia.
Una vecina se acercó a dejar el plato y me susurró. Debería haber dicho algo. Asentí, apretando los labios. Si abría la boca en ese momento, no sabía si saldría risa o grito. Lucía acercó la bicicleta al grupo de primos. Radiante. Tocando la campanilla. Carmen entrecerró los ojos y murmuró lo bastante alto para que yo lo oyera. Está ya demasiado consentida. Ningún niño necesita eso. Me temblaron las manos alrededor del vaso. Pero me negué a que se notara. Ella no veía alegría infantil. Solo un arma contra mí. Nadie intervino. Nadie le dijo que era cruel. El silencio se podía masticar. Llamé a Lucía con voz calmada. ¿Cariño? Enséñales otra vez cómo suena la campanilla. Ella sonrió y la hizo sonar. Riendo como si nada hubiera pasado. Yo no iba a dejar que viera el dolor en mi pecho. Carmen no había terminado. Se irguió. Se alisó la chaqueta y dijo en voz alta para todas las mesas. ¿Veis? No tiene nada que decir. Culpable. Como siempre. Las conversaciones se cortaron. Cabezas se giraron. Sentí todas las miradas sobre mí. Algo dentro de mí levantó la cabeza. Di un paso adelante. Voz tranquila pero firme. ¿Culpable de qué exactamente? ¿De regalarle una bicicleta a mi hija? ¿De celebrar su infancia? Carmen resopló y agitó la mano. Siempre lo retuerces todo. Elena. Nunca entiendes los valores familiares. La ironía fue brutal. Valores familiares. Decía mientras humillaba a su propia nieta en público. Qué curioso, respondí suave pero clara. Yo creía que los valores familiares consistían en proteger a los niños. No en destruirlos. Se oyeron jadeos. Algunas cabezas asintieron disimuladamente. La sonrisa de Carmen flaqueó un segundo. Luego soltó una risa amarga. ¿Oís esto? Cree que pone las reglas aquí. Di otro paso. El respeto no se regala a quien pisotea a los demás. ¿Se gana? Y hoy es el cumpleaños de mi hija. Si no puedes respetarlo, mejor te apartas. El murmullo creció. Alguien susurró audiblemente, tiene razón. Carmen repitió con risa quebradiza. ¿Apartarme? ¿Tú crees que puedes ponerme límites a mí? La miré sin pestañear. No lo creo. Lo sé. Porque el silencio ya no me protege. Pero mis palabras sí pueden protegerla a ella. La fiesta siguió cojeando. Pero nadie se engañaba. Los invitados hablaban más alto de la cuenta. Como si el volumen pudiera tapar la incomodidad. Carmen se quedó cerca de la mesa de la tarta. Recolocando servilletas. Pero sus ojos no se apartaban de la bicicleta. Su calma me asustaba más que sus palabras. Yo sabía que aquella quietud no era paz, era la tormenta preparándose. Entonces ocurrió. Carmen entró en la cocina con paso decidido. Cuando volvió, el brillo del metal en su mano captó el sol. Un cuchillo de los míos. Mi cuerpo se paralizó. No lo hará. Pensé. Pero lo hizo. Atravesó el jardín. Pasó junto a las mesas. Fue directa a la bicicleta y clavó el cuchillo en la rueda delantera. El silbido violento del aire escapando cortó todas las conversaciones. Volvió a clavar. La segunda rueda se derrumbó. Los lazos que Lucía había atado cayeron inertes. Jadeos. Alguien susurró, se ha vuelto loca. Los niños gritaron. Abrazándose. Una niña pequeña escondió la cara en el vestido de su madre. Los invitados se quedaron clavados en el sitio. El shock pegándoles los pies al césped. Carmen se irguió. Cuchillo todavía en la mano. Y sonrió deliberadamente.
Se volvió hacia Lucía y declaró. Ahora ya sabe que la vida no es solo diversión y juegos. Mejor que lo aprenda joven. Lucía soltó un gemido ahogado. Sus manitas volaron a la boca. Los ojos enormes. Congelados de terror. ¿Mamá, he hecho algo malo? Caí de rodillas y la abracé contra mí. Su cuerpecito temblando como un pajarillo. Le acaricié el pelo y le susurré al oído. No. Mi vida. Tú no has hecho nada malo. Nada. Carmen la miró como si estuviera corrigiendo a una hija propia. Una niña consentida necesita corrección. Basta, siseé entre dientes. Pero mi voz no llegó. Nadie se movió. Nadie la detuvo. Algunos invitados empezaron a recoger sus cosas y se dirigieron discretamente a la puerta. Otros murmuraban. Pero nadie dio un paso adelante. Abrazaba a Lucía más fuerte. Meciéndola. Estás a salvo. Le susurraba. Aunque sabía que era mentira. La crueldad de Carmen no era para enseñar, era para romper la alegría y demostrar que todavía mandaba ella. Había clavado el cuchillo no solo en el caucho, sino en mí. En la llamita de ilusión que mi hija había encendido. Algo dentro de mí se rompió. Ya no era miedo. Era determinación pura. El jardín se había congelado. Carmen se volvió hacia Lucía con la mirada fría. La vida es amarga. Mejor que la pruebe ahora. Más jadeos. Una mujer murmuró, ¿le ha dicho eso a una niña? Yo sentí las palabras como puñaladas. No solo para Lucía, sino para la niña que yo había sido. Di un paso adelante. Voz baja pero firme. Tú no tienes derecho a enseñarle amargura a mi hija. Carmen levantó la mano para cortarme. No te avergüences más. Elena. Todo el mundo sabe que lo retuerces todo. Una prima murmuró nerviosa, mantengamos la paz. Aquellas palabras dolieron casi tanto como las suyas. ¿Paz para quién? ¿Para la que acababa de destrozar un cumpleaños infantil delante de todos? Miré a Javier. Seguía junto a la barbacoa. Brazos cruzados. Mirada baja. Su silencio fue más afilado que cualquier cuchillo. Miré a los invitados. Algunos observaban. Pero nadie hablaba. Nadie se puso a mi lado. Respiré hondo. Ya no se trataba de mantener la paz. Se trataba de decir la verdad. Carmen soltó una risa corta y cortante. Convencida de que había ganado. Llenó 2 copas de vino. Me puso una en la mano y levantó la suya. Brindemos por las lecciones reales de la vida. Bebe. Elena. Enséñale a tu hija lo que es la fuerza. Miré el líquido rojo oscuro. No era vino, era humillación en copa. La levanté despacio. Ojos clavados en los suyos. Y bebí un sorbo. El sabor amargo me cubrió la lengua. Pero tragué sin apartar la mirada. Los invitados se removieron incómodos. El silencio se estiró. Tenso. Como si todos esperaran que algo se rompiera. Para ella, mi silencio era rendición. Se giró hacia la gente con sonrisa triunfal. ¿Veis? Ni siquiera tiene respuesta. Sabe que tengo razón. Yo seguía callada. Pero mi silencio no era derrota. Era estrategia. Una manita cálida se deslizó en la mía. Lucía se pegó a mí y susurró. Está bien. Mamá. Aquellas palabras me rompieron por dentro. Pero no de debilidad. Sino de resolución. Su mano era el ancla que me sacaba del pozo que Carmen había cavado. Coloqué la copa en la mesa con lentitud. Enderecé la espalda y fijé la mirada en ella. Cuando hablé, mi voz no tembló. Cortó como acero.
Esa bicicleta ni siquiera era para mi hija. El jardín se congeló. Carmen parpadeó. ¿De qué estás hablando? Di un paso adelante. Era para tu nieta Martina. Llevaba meses pidiéndola. Cuando la suya se rompió. Fui yo quien peleó con el fabricante. Escribí los correos. Hice las llamadas. Presioné hasta que reconocieron el defecto y la cambiaron por el modelo exacto que ella quería. La guardé para darle una sorpresa hoy y tú la destruiste antes de que ella pudiera ni siquiera tocarla. Jadeos colectivos. Alguien susurró, Dios mío. Carmen soltó una risa quebradiza. Mentiras. Siempre mentiras contigo. Pero las caras ya no la creían. La duda flotaba pesada. Una tía preguntó en voz alta. ¿Por qué iba a decirlo delante de todos si no fuera verdad? Yo no dije más. Fui hasta la mesa del patio donde tenía preparado el proyector para las fotos de cumpleaños. Saqué el pendrive del bolsillo. Lo conecté y pulsé play. El jardín se llenó con el silbido del aire escapando. El crujido del caucho bajo el acero. Los gritos de los niños. La grabación era nítida, Carmen saliendo de la cocina con el cuchillo. Clavándolo en las ruedas. La vocecita de Lucía ahogándose. Y yo abrazándola. Nuevos jadeos. Lo hizo de verdad. Me volví hacia la gente. Voz calmada. Para que conste. Esto no era una lección. Era control. Y ahora todos lo han visto. La cara de Carmen perdió el color. Miró alrededor buscando quien la defendiera. Nadie lo hizo. Javier levantó por fin la vista del suelo. El conflicto en su rostro era evidente. Pero esta vez la incredulidad pesó más que la lealtad y no dijo ni una palabra. Los invitados empezaron a hablar unos encima de otros. Ha destrozado el regalo de una niña delante de todos. ¿Qué clase de persona hace eso? Carmen intentó levantar la voz. Pero sus palabras se ahogaron bajo las de ellos. Por primera vez no era yo la que estaba en el banquillo. Era ella. Di un paso más. Esta es mi casa. Este es el cumpleaños de mi hija y tú ya no eres bienvenida aquí. Carmen soltó una risa seca. ¿No lo dices en serio? La miré a los ojos. Lo he pensado toda mi vida. Solo que nunca lo había dicho en voz alta. Se volvió hacia Javier desesperada. Hijo. Dile que esto es ridículo. Él no abrió la boca. Su mandíbula se tensó y sus ojos se quedaron en la bicicleta destrozada. Fuera, repetí más firme. La tensión se podía cortar. Carmen se puso roja. Te vas a arrepentir de haberme humillado así. Negué despacio con la cabeza. No. Tú te arrepentirás de haber humillado a una niña delante de testigos. Alguien murmuró, está acabada. Mañana lo sabrá todo el barrio. Los móviles empezaron a aparecer. Pantallas iluminándose. Algunos grababan abiertamente. Carmen palideció. Giró sobre sus talones y se dirigió a la verja con los tacones hundiéndose en el césped. Antes de salir se volvió una última vez. Ojos ardiendo. Esto no ha terminado. Una vecina que había estado callada toda la tarde dio un paso adelante. Si le hubiera hecho eso a mi hija. Yo tampoco la perdonaría nunca. Y espero que tú tampoco lo hagas. Elena. Asentimientos. Algunos aplausos tímidos que fueron creciendo. No era celebración. Era reconocimiento. Apoyo. Lucía se apretó contra mí. Por años había creído que el silencio significaba que nadie me quería. Aquella noche aprendí que a veces el silencio solo espera a que la verdad hable primero. Cuando Carmen cerró de un portazo, supe que aquella no era el final de su guerra. Era solo el principio de su derrota. La casa quedó en silencio cuando se fue el último invitado.
El jardín todavía olía a vino y caucho destrozado. Recogí platos despacio. Cada roce de loza sonando demasiado fuerte en el silencio que se había instalado. Lucía se había quedado dormida en el sofá. Agotada. Con las mejillas aún húmedas. Le tapé con una manta y le besé la frente. Quería que sus sueños estuvieran llenos de globos y risas. No de cuchillos y lecciones amargas. Javier apareció en la puerta. Brazos cruzados. Mirada sombría. No tenías que humillarla así. Me giré incrédula. ¿Yo la humillé? Ella humilló a tu hija. Es mi madre. Elena. No entiendes lo que significa eso. Solté una risa amarga. Lo entiendo perfectamente. Significa que su reputación te importa más que la alegría de tu hija. Eso no es justo. Lo que no es justo es que te quedaras callado mientras ella destrozaba la bicicleta de nuestra hija delante de medio barrio. Lo que no es justo es que yo me quede sola cada vez que ella decide reescribir la realidad. Más tarde. Cuando él subió al dormitorio. Me senté en la cocina con el portátil. Años pagando sus facturas pasaron por mi cabeza, luz. Tarjetas. Compra todo porque yo siempre cedía. Abrí cuenta tras cuenta y empecé a quitar mi nombre. A cancelar los pagos automáticos. Con cada clic me sentía más ligera. Esto no era venganza. Era supervivencia. Cerré el portátil y susurré en el silencio. Mi hija nunca aprenderá el silencio de mí. Aprenderá fuerza. Aquella noche bajé al garaje. La bicicleta destrozada estaba apoyada contra la pared. Lazos flácidos. Ruedas abiertas como heridas. La miré largo rato. La taza de café caliente entre las manos. Aquellos restos no eran solo metal. Eran la prueba de que a veces sobrevivir significa soltar lazos de sangre. Cerré la puerta del garaje con determinación y me quedé en la cocina a oscuras. En aquel silencio supe una cosa con certeza: la familia que estaba construyendo no necesitaba su permiso para existir. A la mañana siguiente el móvil no paraba de sonar. Docenas de llamadas perdidas. Mensajes inundando el grupo familiar. Carmen intentaba reescribir la historia durante la noche, diciendo que yo la había provocado. Que el vídeo estaba manipulado. Pero las capturas y el vídeo ya circulaban. Se había extendido más allá del jardín. Su reputación, pulida durante décadas, se derrumbaba en tiempo real. Algunos mensajes la defendían, no lo decía en serio. Solo quería enseñar disciplina. Pero al lado había comentarios que cortaban: ¿quién pincha la bicicleta de una niña? Imperdonable. Javier estaba en la cocina con el café. Hombros caídos. Mirada en el suelo. La vergüenza le salía por los poros. No me miró. Yo no le ofrecí consuelo. El domingo por la mañana. En la misa. Ella intentó defenderse con voz tensa. Fue un malentendido. Todos me conocéis. Solo estaba enseñando una lección. La congregación la miró. Las madres negaban con la cabeza. Los padres acercaban más a sus hijos. Un diácono se inclinó hacia mí y murmuró: hiciste lo correcto. Proteger a un niño nunca está mal. Carmen se quebró a mitad del oficio. El peso de las miradas la aplastó. Sus perlas parecían más opacas. Su voz más fina. Se levantó. Murmuró que no se encontraba bien y salió antes de que terminara el sermón. La historia siguió extendiéndose durante la semana. Vecinos murmurando en los pasillos del supermercado. Compañeros de trabajo compartiendo el vídeo. Parientes que siempre habían sido neutrales ahora hablaban claro. Había ido demasiado lejos y nadie quería defenderla. A mitad de semana Carmen ya no era la matriarca. Era la advertencia. En casa el silencio entre Javier y yo se alargaba. Una noche por fin habló. Voz baja.
Sigue siendo mi madre. Dejé el bolígrafo después de cuadrar las cuentas y lo miré a los ojos. Y yo sigo siendo tu mujer. Pero si no puedes proteger a tu hija de ella, lo haré yo sin ti. Se estremeció. No es lo que quería decir. Es exactamente lo que querías decir, respondí firme. Y es por eso que estamos aquí. Abrí el portátil y fui cortando uno a uno los hilos. No más pagos automáticos. No más transferencias silenciosas. No más financiar sus caprichos bajo la excusa de mantener la paz. Durante años había pagado sus facturas pensando que compraba paz. La paz nunca llegó. Así que dejé de pagar mi propio silencio. Él me miró buscando palabras. Pero yo ya había terminado la frase en mi cabeza. Esta es tu elección. Ponte de nuestro lado o quédate encadenado a ella. Pero yo he terminado. El fin de semana llevé a Lucía a comprar. Sus ojos brillaron cuando vio una bicicleta nueva. Roja brillante. Con cesta y manillares cromados. Mamá. ¿Puedo probarla? Claro, dije sujetándola mientras ella se subía. Pedaleó torpe al principio. Luego con más seguridad. La risa llenando el aire. Mirándola dar vueltas por la tienda sentí que un nudo dentro de mí se aflojaba. La bicicleta no era solo metal y goma. Era la prueba de que la alegría se puede reconstruir. De camino a casa se apoyó en mí en el asiento trasero. ¿La abuela Carmen volverá alguna vez? La miré por el retrovisor. No. A menos que aprenda amabilidad. Y eso no es trabajo nuestro enseñárselo. Lucía asintió. Pensativa. Luego sonrió. Esta bicicleta me gusta más de todos modos. Aquella noche. Mientras bajábamos por nuestra calle soleada. Su risa resonando mientras las ruedas giraban. Sentí que algo nuevo se asentaba en mí. La familia no es sangre. La familia es quien protege tu alegría. No quien la destruye. Y mientras la veía pedalear delante. Con los lazos volando al viento. Supe que su guerra había terminado. Pero mi libertad acababa de empezar.